Hola a todos, en el siguiente video estaré conversando con ustedes sobre la cámara Sony FX30. El objetivo de este video no es adentrarnos en configuraciones, adentrarnos en temas como personalización de la cámara, características técnicas y aspectos por el estilo que sí vemos, por ejemplo, en otros canales que hacen, digamos, un acercamiento más minucioso a este tipo de aspectos. Como les decía, a partir de la experiencia que he tenido trabajando con esta cámara, pues la idea es compartir con ustedes qué me ha parecido, aspectos que me han parecido bien, otros que no me han parecido, digamos, tan bien o no han cumplido mis expectativas, digamos algún tipo de sugerencia además. Y bueno, también decirles que no es idea tampoco compararlas como a veces hacemos con cámaras de gamas más bajas de la misma serie u otra, o cámaras, digamos, que están destinadas a otro tipo de usuarios y con otro tipo de conocimiento. Sin más, pues empecemos. Una de las primeras impresiones al trabajar con esta cámara, cuando la tenemos en nuestras manos, es que es una cámara, digamos, no es tan pesada, pero es una cámara robusta, donde vemos una distribución de botones, digamos, que no vemos en otras cámaras que están un poco más unidos. Aquí están un poco más separados. Funciones importantes como el balance de blanco, el ISO, el diafragma, acceso a menús rápidos, picking, en fin. Tenemos muchas opciones para configurar funciones que a veces necesitamos acceder a ellas de manera bien rápida sin necesidad de estar accediendo a ningún tipo de menú. El botón de encendido de la cámara pues dejó de estar en la parte, digamos, delantera, típico en las cámaras Sony que hemos venido viendo. Este botón lo han trasladado al lado izquierdo de la cámara con un conjunto de funciones. Un aspecto a destacar es que no tiene un visor. El visor electrónico ha sido suprimido. Solo tenemos, digamos, el display, su display abatible, por supuesto, que se puede sacar. Con él podemos, digamos, tener diferentes configuraciones en dependencia de cómo estamos trabajando con la cámara. A veces tenemos la cámara demasiado pegada al piso, tenemos que, digamos, tener una manera de mirarlo desde arriba, o a veces la cámara la tenemos muy arriba y pues necesitamos tener la posibilidad de estar viendo. De cualquier manera, yo siempre recomiendo, a partir, ya le digo, de las experiencias que tengo. Estos displays, estas pantallas generalmente tienen la resolución y tienen el brillo, digámoslo así, los nits que no corresponden muchas veces con nuestras pantallas a la hora de hacer correcciones, a la hora de editar. Entonces mi recomendación siempre va a ser que intentemos trabajar con un monitor externo. Esto nos va a evitar mucho dolor de cabeza, además del calentamiento que va a generar la cámara, ya que está produciendo imágenes de altas resoluciones, digamos con frame rates alto, y entonces estamos trabajando con estos displays que estamos trabajando bajo, digamos, luz ambiente en condiciones a veces de sol fuerte, y tenemos que subir el brillo y esto produce un calentamiento a la cámara. Esta cámara cuenta con un sistema de ventilación que solo vemos en otro tipo de cámaras, digamos de gamas más altas o de otros fabricantes, y es muy importante la ventilación, ya les decía, por el flujo de trabajo que estamos utilizando, sobre todo cuando estamos en altas resoluciones y frame rates elevados, por supuesto. Tiene en el cuerpo de cámara unas roscas, digamos, que es para acoplar todo lo que tengamos de accesorios. Mi recomendación, y esto es muy particular, está bien que tengamos la opción, uno a veces no sabe cuándo nos va a hacer falta, pero mi recomendación es siempre intentar ponerle una jaula, un cage, o sea, lo que sea, que la proteja y que nos permita colocar estos elementos en estas jaulas. Todos los equipos, en mi caso, son una inversión, además que uno la usa para trabajar, son inversiones que uno hace y inversiones que a futuro, digamos, cuando uno tiene que sustituir los equipos de trabajo y los va a vender. Estos elementos que tienen rosca, donde van las platinas para soportes en trípode, todos estos elementos, digamos que por el uso, sufren un desgaste y ese desgaste es visible. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a vender la cámara, puede ser que la cámara técnicamente esté en condiciones perfectas, pero solemos valorar, digamos así, los equipos por el trato que le han dado. Y cuando vemos equipos cuyos conectores, este tipo de elementos para pegarnos a ellos están un poco raspados, dañados, propios del uso, solemos restarle, digamos, valor. De pronto nos sacamos un juicio, esa cámara le han dado duro, como que no la cuidaron bueno, o el dueño no la cuidó mucho. Bueno, para evitar este tipo de cosas y además evitar que se partan, que se pierdan esas roscas,
digamos que se pasan de rosca, preferiblemente ponerle este tipo de protectores, que son los cage estos, que eso sí, digamos, están construidos para soportar pesos mayores. Nosotros empezamos a poner cosas en estos lugares y luego terminamos poniéndole 3 veces más peso, y cualquier golpe propio cuando estamos trabajando, alguien tropieza, nosotros mismos tropezamos, terminamos partiéndolo. Entonces mi recomendación es que sí, es una opción muy buena, me parece chévere, pero evitemos utilizarla y colocarle este tipo de jaulas que siempre van a ser un poco más versátiles, nos van a dar la posibilidad de hacer configuraciones más variadas. Un aspecto que vemos en la cámara también son 3 ruedas, una delantera, otra donde nos queda el pulgar y otra donde nos queda el dedo índice. Con esto podemos configurar funciones como, bueno, las 3 funciones que más usamos, digamos, en un rodaje. Ojo, que no quiere decir que las tenemos que estar cambiando a toda hora, ya sabemos la implicación que tiene la modificación de cualquiera de estos parámetros en la imagen. Estoy hablando específicamente de ISO, tiempo de exposición y diafragma. Pero está en una posición, digamos, que ergonómicamente nos queda muy cómoda a la mano, aunque particularmente yo no me siento muy a gusto con que estas funciones estén en modo en que podamos acceder a ellas demasiado fáciles, porque muchas veces terminamos modificando valores y ya estamos o arriba del plano, lo estamos grabando, o no nos hemos dado cuenta, hemos cambiado parámetros que los hemos tocado accidentalmente. Siempre soy de la idea, sobre todo en video, de tener alguna opción de lock, de bloquear todos los botones. Este tipo de funciones lo vemos en otras cámaras, digamos, no creo que sea tan difícil en medio de tanta tecnología que tienen, colocar un botón que bloquee todo, o sea, que bloquee todas las funciones en el momento que se está grabando. Es una opción, es una recomendación, es en mi opinión personal, ya que, como les decía, muchas veces pasa que en medio de un plano pues tocamos sin querer alguna función, pues tenemos asignada uno de estos botones y terminamos teniendo modificaciones en la imagen. Otro aspecto que notamos inmediatamente al empezar a trabajar con la cámara es que el lugar destinado para la batería se ha destinado única y exclusivamente para la batería. En otras cámaras tenemos donde mismo va la batería, tenemos donde poner la memoria de grabación. Y eso dice mucho de la cámara. Al tener que separarlas o al haber separado, nos está diciendo que, dado la resolución y la cadencia de cuadro a la que es capaz de registrar esta cámara, pues se va a necesitar un sistema de ventilación que pueda lidiar, digamos, con el procesamiento de lectura y escritura de esta tarjeta. En esta cámara, como lo decía, tenemos una ventilación y todo ese cuerpo de tarjetas, digamos, que va separado de lo que es el módulo de batería. Fíjense que lo han puesto afuera, más separadito, donde de pronto puede tener más ventilación o pueden tener un circuito que se encargue de problemas de ventilar o de gestionar todo el proceso de tarjeta. Tiene 2 slots donde podemos poner tarjetas, grabar simultánea, grabar lo mismo en las 2 tarjetas. Y bueno, después les estaré hablando de una de las funciones que me parece muy buena de esta cámara. La he visto en otras cámaras con las que he trabajado y me parece genial, aunque no se use mucho, aunque muchas personas no lo usen, ya sea por desconocimiento o porque no hacen este flujo. Eso es en cuanto a las tarjetas. Digamos que otro aspecto que es de notar también es la colocación de un conector HDMI. Ya no tenemos el pequeño, que muchas veces terminamos partiéndolo, se terminan dañándose, son bien pequeñitos. Me ha pasado más de una vez que, bueno, he tenido problemas con este tipo de conectores. Este es el conector grande, más robusto, con lo que es muy bien. Casi todos los monitores tienen una entrada, además de SDI, una entrada HDMI de este tipo grande, con lo que hay, digamos, más versatilidad de cables que son más flexibles, más cortos, digamos que son más enrolladitos, más fácil de trabajar con ellos. No siempre en conectores pequeñitos de estos encontramos tanta variedad de cables, pero como les dije, me parece una opción muy buena que hayan tenido en cuenta el conector, porque es uno de los aspectos que más a veces no se tienen en cuenta, sin embargo, terminan sufriendo y dañando la cámara. Otra de las características de las cámaras es que inmediatamente al tener en las manos notamos
que tiene dos botones de grabación bastante grandes. A veces los hacen demasiado chiquiticos y digamos que al quererlos proteger tanto de accionarlos de manera accidental, terminan siendo un poco de difícil acceso. En el caso de la Sony FX30 tiene un botón superior bastante grande, fíjense, y tiene un botón delantero. En este caso me parece buena opción tener delante un botón de grabación. A veces estamos con la cámara así o así, o a veces, digamos, estamos trabajando con la cámara muy llena de grip, muy llena de monitores, transmisores de audio, de video y tal, y se nos complica un poco oprimir el botón de grabación. Este botón delantero facilita el proceso, digamos, nos puede ayudar alguien, un asistente o alguien que esté con nosotros, puede oprimir el botón de grabación sin tener que tenernos la mano metida adelante. Me parece buena su opción, y lo otro es que la opción de grabación viene acompañada de indicadores luminosos. No en todas las cámaras vemos indicadores luminosos donde podemos estar, digamos, pendientes de que hay una luz encendida y que estamos grabando. Nos ha pasado más de una vez que estamos grabando y sin querer estamos accediendo a algún tipo de funciones. Durante la grabación queremos hacer una modificación rápida y sin querer oprimimos el botón de grabación. No hay una alerta de sonido y terminamos parando la grabación. Resulta ser que termina la escena, la entrevista, lo que sea que estemos grabando. Y en ese momento, cuando apretamos el botón de grabación para detener la grabación, nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es que empezamos a grabar. Esto es un desastre, ¿sí? O sea, hay que empezar de nuevo y tal, y bueno, las consecuencias que trae. En el caso de un indicador luminoso, siempre digamos que es muy bueno tener una alerta. Este indicador luminoso tiene la opción en el menú de desactivarse por separado. Hay veces que estamos grabando y el tally o ese indicador luminoso, como les decía, se está reflejando en algún cristal y bueno, no lo queremos tener. Igual siempre tenemos la opción de taparlos con cinta si digamos no podemos entrar al menú de manera rápida o no tenemos la función configurada en algún botón de estos personalizables que les decía. De cualquier manera, todas estas funciones, ya les decía, a mí me hubiera gustado tenerlas protegidas con una opción de lock, o sea, bloquear todas las funciones durante el proceso de grabación. Otro de los botones que le han incorporado a la FX30, aunque lo hemos visto en otras cámaras, sobre todo de Sony, es el botón de joystick. O sea, es un joystick, digamos un mouse para usted moverse por los menús. Está al lado del botón de rec. Tiene una textura, digamos, que para que no nos resbalen el dedo. En ocasiones, si no estamos familiarizados con la cámara, tendemos a pensar que ese es el botón de grabación. Es cosa de adaptarse. Una vez que usted conoce su cámara, usted sabe que los dedos van solo a las funciones que usted les tiene configuradas. En cuanto a los menús, típico de Sony, el acceso a los menús es muy intuitivo, es muy fácil, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Presiona el centro para activar la función o desactivarla o modificarla. Un aspecto importante en que habla a favor de, digamos, de todo el menú de acceso a funciones de las cámaras Sony es que una vez que usted accede a un menú y usted sale de ese menú luego de haber configurado una función y graba y tal, hace otro tipo de cosas. Si usted quiere acceder nuevamente a ese menú, el menú queda en memoria, o sea, queda guardado en la última función donde usted estuvo. Si, por ejemplo, yo entré al menú porque estoy modificando, digamos, un parámetro como el picking o la cebra o el acceso a otro tipo de funciones, lo modifiqué, pero me doy cuenta que al salir del menú no era lo que quería y necesito regresar a ese menú, pues de una, cuando usted apriete el botón de menú, va a llegar inmediatamente a esa función. No tiene que volver, digamos, a cero, no lo manda al principio del menú, como a veces sucede con otro tipo de cámaras. Proceso tedioso, a veces se nos pierden las funciones en los menús y tenemos que empezar otra vez a acceder. De cualquier manera, siempre les recuerdo que si tenemos las funciones de personalizar diferentes botones en el cuerpo de la cámara cuyo acceso va a ser más rápido, pues háganlo. No están ahí, digamos, de adorno y porque al fabricante le pareció chévere o bonito poner un botón en un lugar u otro, sino que siempre son funciones, digamos, las que más se tienen acceso, las que con más frecuencia se tienen acceso, y digamos ponerla en estos botones siempre va a disminuir los tiempos a la hora de acceder a ellos, y esto por supuesto es eficiencia a la hora de trabajar. Una de las funciones que son fundamentales en una cámara hoy en día, teniendo en cuenta las altísimas resoluciones con las que trabajamos y los frame rate tan altos con los que trabajamos, es la opción de poder grabar proxies en cámara. No todas las cámaras, y puedo decir que muy pocas cámaras, si no son de gamas bien altas, nos brindan la posibilidad de grabar proxies en cámara.
Grabamos en resoluciones altísimas con frame rates muy altos también. Terminamos de grabar. Todo ese material va a nuestro computador y si no tenemos computadores potentes, pues termina la edición demorándose más. Cuando le damos play a timeline, no corren los archivos o se quedan parados. Cuando le hacemos una corrección, pues se ponen peor y claro, tenemos que hacer todo un proceso de crear proxies, optimizar medias y tal. Y esto es, digamos, un proceso que ya estamos adelantando del proceso de grabación. Al poder configurar en el menú de nuestras cámaras la resolución y el muestreo que va a tener ese proxy, ese archivo proxy que estamos grabando, pues estamos ahorrando muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos iniciar una edición completamente con todos los archivos proxy que no van a pesar nada. Son archivos súper ligeros. Vamos a hacer nuestra edición con esos archivos y a la hora de exportar, pues solo el programa de edición va a linkear a los archivos en alta que se van a crear con el mismo nombre, la misma metadata, para que al exportar tengamos la calidad, digamos, la resolución y frame rate que habíamos escogido en un inicio. No todas las cámaras tienen esta función, a veces las tenemos y no las aprovechamos. Cuando tenemos que gestionar material o cuando no somos nosotros quienes vamos a editar, tenemos que enviar también material a casas de corrección de color o que gestionan el material, casas donde almacenan el material también, editores, correctores de color, etcétera. Pues muchas veces estos archivos nos van a servir muchísimo por lo que pesan muy poco. Con esto quiero decirle que podemos enviarlo también. La cámara tiene una función de conectividad. O sea, la conectividad de la cámara es buenísima. Tiene muchas opciones de estar grabando, de enviar archivos a ubicaciones remotas. Y por supuesto, cuando estamos trabajando con clientes que no están con nosotros, van a editar o van a gestionar el material en otras ubicaciones, pues estas funciones son geniales. Entonces, no podemos estar mandando un clip, digamos, 3 minutos con una resolución de 4K, con un frame rate altísimo y bitrate altísimo que hacen también. No podemos mandarlo porque no terminamos nunca. El ancho de banda no nos permite, digamos, mandar y se nos hace engorroso el proceso. Entonces, un aspecto me parece muy bueno, muy bueno, muy bueno. Yo cada vez que puedo grabar, cada vez que puedo usar una cámara que me da la posibilidad de usar proxies, pues de una, en los dos slot, o sea, en uno pongo mi tarjeta donde van a ir los archivos en alta y en el otro slot configuro para que se hagan los proxies. Con esto, como les decía, me voy a ahorrar mucho tiempo a la hora de gestionar, de editar con este material. Otra característica que es de agradecer para esta cámara Sony FX30 es la posibilidad de cargarle LUTs. Quienes trabajan con LUTs saben que muchas veces los editores, quienes hacen el etalonaje, el proceso de corrección de color, o en una producción se decide a nivel visual un estilo y este estilo se va a guardar en un LUT y ese LUT queremos que sea el que esté predominando en todo el proceso de grabación, digamos, cargárselo a los monitores, cargárselo a las cámaras para tener, digamos, si no es el aspecto definitivo que va a tener nuestro trabajo. Digamos que sí tengamos una brújula para saber por dónde andamos, sobre todo a la hora de exponer en altas luces o en zonas de sombra que son, digamos, estos lugares más críticos a la hora de exponer. Entonces, muchas veces estos LUTs se fabrican en postproducción. Vienen con nuestros LUTs y podemos cargarlos en nuestras cámaras y nuestras cámaras en este caso a la hora de ver lo que estamos grabando estamos, digamos, hablando el mismo idioma que va a hablar el editor o que está viendo alguna persona que está mirando los monitores, digamos, todo el personal de Data Manager, directores, asistentes, la gente de arte sobre todo, que muchas veces no las tenemos en cuenta a la hora de poner los monitores o de que ellos puedan visualizar la imagen. No necesariamente tenemos que ponerle LUT a todos los monitores en un rodaje, pero, por ejemplo, arte, maquillaje, vestuario son, digamos, especialidades que necesitan muchas veces saber cómo estamos fotografiando, cómo se está viendo el color, la textura, las zonas más oscuras, los contrastes, todo eso necesitan verlo a veces en un monitor y no les tenemos cargado LUT ninguna, no los tenemos configurados para ellos y ellos terminan viendo una imagen lavada, una imagen sin contraste, desaturada y tal, que aunque no tiene problemas, pues no les sirve de mucho, digamos, a ellos si quieren mirar cosas muy puntuales. En el caso de la cámara, como les decía, tiene la opción de meterle LUTs, o sea, podemos cargarlos en un SD y con ello tenemos también la posibilidad de estar visualizando y de estar, digamos, atentos a aspectos como el color, las zonas de sombra, las altas luces y demás parámetros.
Otra de las opciones que tenemos en la FX30 es que en los perfiles de color, en los perfiles de gama, la configuración, digamos, de lo que es la imagen y el color, espacios de color, profundidad de bits y tal. En la Sony FX30 tenemos la introducción del S-Cinetone de Sony, que digamos es una corrección, un LUTs aplicada propia de Sony a la imagen, digamos, para que no esté lavada. Es una opción rápida que tenemos de acceder a este estilo de imagen, este perfil, con lo que nos va a ahorrar tiempo si no tenemos, digamos, condiciones para hacer etalonaje, para hacer corrección de color. No tenemos tiempo para hacer, digamos, un tratamiento más específico en el encuadre, de zonas donde queremos más luz, más color, menos, o estamos trabajando con croma. Esta opción, pues, es propia, ese perfil propio de Sony, pues ofrece resultados aceptables de acuerdo a los estándares que manejamos hoy en día en monitores y en televisores en la casa. Un consejo que les doy a la hora de hacer color es que traten siempre de visualizar el material independientemente que estén usando un monitor de buenísima calidad. Recuerden que no siempre el contenido que producimos lo vamos a ver en los monitores con los que trabajamos y con los que editamos o hicimos colorización. Traten de ver ese contenido editado, ya colorizado, traten de verlo en un teléfono, en una tablet, sobre todo en un televisor comercial, el televisor de su casa muchas veces, al no tener, digamos, las características o la calidad que a veces nos venden, pues precisamente es un buen termómetro porque es, digamos, nos ayuda a saber por dónde andamos, si nos quedó muy contrastado o si está muy saturado. En caso de volumen también es muy importante. A veces lo vimos en equipos con buenísima calidad de audio y llegamos a los televisores tienen parlantes muy pequeños, en algunos casos tienen un solo parlante, sacamos contenido estéreo y no son estéreos los televisores. Entonces, un buen ejercicio siempre es, después que editamos, después que colorizamos, saquemos a teléfonos, veamos en un teléfono, veamos en una tablet, veamos en un televisor y eso nos va a dar, digamos, una medida aproximada de por dónde vamos, si estamos bien o si estamos un poquito pasados. En el caso de la FX30 tiene este perfil de color que nos va a ayudar, nos va a agilizar un poco el proceso cuando estamos trabajando, por ejemplo, con estas cámaras para hacer, digamos, algo de noticia, que necesitamos sacar material de una sin tener tiempo para una corrección. Pues con estos perfiles, además trae muchísimos, con estos perfiles podemos tener una corrección, digamos, primaria muy buena. Uno de los aspectos a tener en cuenta cuando trabajamos con Sony principalmente es cuando utilizamos perfiles o gamas S-Log 2, S-Log 3 y empezamos a notar que la imagen es un tanto ruidosa. Incluso empezamos a tirar de ISO, empezamos a jugar con el ISO y seguimos teniendo ruido. Vemos muchas recetas, digámoslo así, de que tenemos que exponer por encima para a la hora de bajar poder eliminar el ruido. Otros que dicen que por el contrario, subexponer. De cualquier manera, todo esto va a pasar por su experiencia. Un consejo que siempre doy y digamos que es una tendencia que a veces uno ve, en mi opinión, no me parece correcto. Cada vez tenemos en el mercado cámaras con sensores muy sensibles, procesadores que hacen maravillas, digamos, con la imagen, pero muchas veces pedimos a las cámaras que hagan todo el trabajo. Y cuando escuchamos alguna opinión de la cámara, dicen, no, esa cámara es buenísima, con esa cámara no hay que poner luz, es que donde quiera se ve. Una recomendación, señores, siempre traten de poner luz independientemente de la cámara que tengan. Sobre todo si estamos trabajando en interiores. Cuando trabajamos en exteriores tenemos la luz de día, tenemos el sol, las nubes que suavizan, etcétera. Tenemos, digamos, una cantidad más que suficiente de luz. Pero cuando estamos en interiores, pues no sucede así. ¿Qué pasa? Que empezamos a subir ISO, empezamos a usar ganancias que tiene la cámara y terminamos sacando un poco de ruido. Toda cámara, todo sistema de captación de imagen, de sonido, de lo que sea, va a generar un ruido propio del sistema que está intentando captarlo. Todo ese ruido, ya sea por los equipos o los componentes que están formando parte de la captación, ese ruido presente, el ruido que genera también en calentamiento de todos los elementos que están participando en la captación. Pero además la remanencia de carga, que lo he explicado en otros videos. Todos estos ruidos van a ser más visibles si las condiciones de luz no son óptimas. Nuestros sensores están compuestos por fotodiodos, fotocitos. Todos los fotodiodos, la función de un fotodiodo es convertir la luz en corriente eléctrica.
Un procesador, convertidores y tal, se encargan de convertirla en imagen o lo que nosotros conocemos o percibimos como una imagen, como un píxel. Entonces, señores, si los fotodiodos trabajan con luz, pues démosles luz. No quiere decir que entonces tenemos que poner un camión de luces para hacer. No, pero sí pongamos luz, un poquito de luz aquí, punticos de luz. ¿Por qué? Porque van a responder mucho mejor y con eso todo este tipo de ruido inherente a la imagen, a la captación, o sea, están presentes siempre, se van a ocultar un poco. Si usted no sabe gestionar material en S-Log 3, en S-Log 2, no lo use. No quiere decir que entonces, bueno, ¿y para qué me compré la cámara si no puedo usar? No lo uses si no sabes gestionar el material o si, por ejemplo, si usted no es quien va a gestionar el material, pues pónganse en comunicación con la persona que va a gestionar el material, digamos en términos de color. Pregunte si esa es la manera óptima de captar o de recibir la imagen o es así como la van a gestionar. Les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Como decíamos anteriormente, tenemos perfiles de colores que responden muy bien. Esta cámara tiene un rango dinámico muy amplio y la idea es, digamos, poder captar todo ese rango, pero obtenerlo con calidad, o sea, que no hayan ruidos. Y a veces, como les decía, mucho ruido visible va a ser porque no estamos poniendo luces. Entonces, mi recomendación, señores, si estamos invirtiéndole a equipos costosos como son cámaras, lentes, computadores, software y tal, metámosle también recursos a las lámparas. Hoy tenemos muchísimas lámparas en el mercado, entonces siempre recomiendo usar luces. No digamos más que porque la cámara es moderna, esta cámara no hay que poner luces, ¡ush, qué bien! No, señores. Al contrario, mientras más luz le metamos, mejor va a responder la cámara y la imagen va a ser más sólida. Y créanme que lo van a agradecer en postproducción. En cuanto a la resolución de la cámara, bueno, nos ofrece muchas resoluciones. Un aspecto que me parece muy bueno que hayan introducido digamos, esta alerta en la cámara. Por ejemplo, muchas veces vamos a grabar, metemos una tarjeta en la cámara que sea y seleccionamos la resolución, frame rate, bitrate que queramos y empezamos a grabar sin problema, y en algún momento de la grabación, ya sea porque panearon muy brusco o porque está muy caliente la cámara y tal, se detuvo la grabación justo en el momento que no se debía haber detenido o que está pasando algo importante. Usted enloquece en ese momento, claro, y se da cuenta que hay un problema de tarjeta. Es que la tarjeta que metió no tenía, digamos, la velocidad, como comúnmente se habla, de escritura y lectura. Normalmente las tarjetas, digamos, que se manejan cuántos bits por segundo están captando la imagen, cuánta cantidad de información pueden captar. En medio de tanta variedad de tarjetas que tenemos en el mercado, decimos, no, esta está bien, la metemos. O sea, la valoración que hacemos de que esta está bien es porque nos deja grabar. Pero, por ejemplo, con la FX30 y modelos superiores, cuando usted mete una tarjeta y la cámara detecta que esa tarjeta no cumple con las especificaciones para poder gestionar los archivos que usted ha configurado, no lo va a dejar grabar, ni lo deja grabar. Además le saca un mensaje. Ese mensaje inhibe la cámara totalmente. Por ejemplo, si usted configura la cámara en la máxima resolución y la tarjeta no es la que recomienda el fabricante, en este caso Sony, le dice que para gestionar esa configuración que usted está poniendo en cámara necesita una tarjeta específica. Y puede ser que usted le diga, ah, sí, ok, y ya yo tengo una tarjeta y esa es chévere, esa es bien, esa me la vendieron y es bien. Pues cuando usted oprime el botón de grabación no lo va a dejar grabar. Me parece buenísimo y eso les va a evitar dolores de cabeza. Bueno, o compra o se hace de este tipo de tarjetas o no use entonces estas configuraciones tan altas porque no lo va a dejar grabar. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta siempre a la hora de comenzar un proyecto. A veces decimos, tenemos una cámara tal y tal, que tenemos esta resolución, tenemos tantos cuadros, queremos trabajarlo en el top y terminamos luego en plataformas donde no es necesario ese tamaño en el que estamos trabajando, ni esa cantidad de cuadros, ni ese bitrate. Entonces siempre digo que es saludable saber a dónde termina nuestro trabajo. No hacemos nada con tener todo el presupuesto destinado a cámaras con este tipo de prestaciones si vamos a terminar a plataformas donde no son tan exigentes, digamos, o no es tan importante o no priorizan, digamos, la calidad. Muchas veces sabemos que capan, cortan, limitan, comprimen todo el material que llevamos y entonces es, digamos, recursos que podemos optimizar en ópticas, en luces, en alimentación para las personas que están trabajando y en salarios.
Otra de las funciones que incorpora la Sony FX30 dentro de su menú es la opción de eliminar el breathing o respiración de los lentes. No sé si han visto, no sé si les ha pasado que cuando colocan un lente y hacen una modificación de foco, o sea, pasan el foco de atrás hacia adelante o al revés, pues a veces vemos como si la imagen hiciera un zoom, se modifica el ángulo de visión al modificar el focal o la focal del lente con que estamos trabajando. Esto a veces resulta molesto. Esto es un defecto de los lentes. Claro, estamos utilizando, recuerden, lentes de fotografía que están destinados o están diseñados para congelar un fotograma en un momento, ¿sí? Un fotograma. Usted nunca en una fotografía va a hacer un cambio de enfoque porque no tiene sentido ninguno. La foto va a quedar con foco en un solo momento. Pero cuando estamos haciendo video, usted puede querer pasar el punto de foco, la zona enfocada, la zona nítida, quiere pasarla para darle importancia a ese elemento al que le está colocando la nitidez, el enfoque. ¿Y qué pasa? Que al hacer esto, pues usted está modificando, como decía, se nota eso se conoce como respiración, se conoce como breathing en inglés. Y la cámara Sony tiene una opción que elimina el breathing, con lo que me parece bien. Es una opción, digamos, que si bien hay veces como que no notamos, digamos que ojos más entrenados y tal, sí hay toda una gama de lentes que los producen y es muy fuerte. Y digamos que en una historia que estamos contando no deberíamos tener, la cámara no se debe inmiscuir si no es lo que queremos en nuestra historia, en nuestro relato. Y cualquier movimiento, digamos, ajeno a lo que queremos, o sea, si nosotros queríamos hacer este movimiento, pues lo hacíamos. Pero si no lo queríamos hacer, pues porque al modificar otro parámetro se está modificando otro o este. Y entonces es una opción, digamos, que han incorporado, que me parece buenísima, a la hora de utilizar lentes que tienen este tipo de dificultades. Otra opción que tiene incorporada la cámara Sony FX30, le han colocado un conector USB-C tipo C. A través de este conector podemos cargar la batería interna de la cámara, pero también podemos usar la cámara aunque no tenga batería. Y esto me parece bien. Hoy en el mundo de, digamos, de los celulares, las tablets y tal, todos ya están yendo hacia el USB-C. Es un conector un poco más robusto, digamos, se puede meter en cualquier posición. Y en ese sentido, pues la incorporación de este conector, de este tipo de conector en la cámara me parece bien. Todos tenemos a veces a mano un cargador, cualquiera puede sacarnos, digamos, de un apuro sin tener la necesidad de tener conector tan específico como a veces vemos en las cámaras, sobre todo para gestionar la energía. A manera de resumen, me parece que es una excelente cámara, es una excelente opción. Es una cámara que está actualizada en sensor, en funciones y tal. Tiene la posibilidad de usar, digamos, los lentes que ya tiene si viene de Sony. Si le cubre, es un sensor APS-C. Si le cubre, no le va a producir ningún viñeteado. Incluso los lentes para este tipo de cámaras que con sensores APS-C les sirven en su cámara full frame. Eso es un, digamos, un detalle importante que lo hemos hablado en otros videos con respecto a la cámara Sony. O sea, fíjense lo cerquita que está el sensor de la montura, o sea, ese flashback, que es como se conoce, o distancia de brida. Esa distancia, ser tan pequeña, pues permite, da muchas opciones que otros fabricantes no. Y heredaron, digamos, de ese obturador mecánico delante del sensor. Ese espacio destinado a ese mecanismo, pues por supuesto trajo una serie de condicionamientos a la hora de usar lentes. En el caso de Sony, digamos que al reducir esa distancia considerablemente, pues tiene muchísimas más opciones, como esta que le acabo de explicar, de utilizar un lente de un sistema a otro sin problema ninguno. Bueno, comentarle, este tipo de cámara está diseñada, pero pensada y todo exclusivamente para usuarios que utilizan la opción de video principalmente. La cámara hace fotos, pero no hace ráfagas, o sea, no tiene funciones avanzadas, digamos, que encontramos en otra serie de cámaras que tienen o están más enfocadas en la fotografía y que incluyen la opción de video o que las llevan de manera paralela. Esta cámara está más enfocada, digamos, a usuarios que trabajan en el video. En sentido general me parece una buena cámara, me parece una buena opción. Las opciones que tiene de configuraciones en sus menús me parecen buenas. El tema de la pantalla abatible me parece bien. Modelos anteriores no se podía, digamos, configurar mucho. No tengo, digamos, grandes desacuerdos con la cámara. A mí me gusta mucho. Siempre, independientemente de la cámara que sea, siempre trato de poner por delante, digamos, al operador, al que está operando, el que está haciendo la cámara, el que está haciendo las luces, el que está haciendo la fotografía, que muchas veces queremos que la cámara lo haga todo. Si no sabemos poner luces, no sabemos trabajar con óptica,
usarla de manera creativa o en el tema de las luces, pues no le podemos pedir a la cámara que lo haga por nosotros. Y muchas veces creemos apostarle todo a la cámara y que la cámara sea, digamos, una garantía de calidad en nuestro trabajo. Por experiencia les digo que tener la cámara que sea no es garantía de nada. La única garantía es de que usted es el dueño de la cámara, más nada. No le va a garantizar que va a tener ni una buena imagen, ni un buen sonido, ni una buena historia. Entonces, señores, recordemos siempre son herramientas que vamos a usar, depende del trabajo que vamos a hacer. Está bien conocerlas porque nos va a ayudar un poco a seleccionar cuál es la que necesitamos para el trabajo que queremos hacer. Y por supuesto, eso nos va a ahorrar mucho dinero que podemos destinar a otras especialidades que son tan importantes como la fotografía, la cámara, lentes, luces de nuestros proyectos audiovisuales. Si tienen alguna inquietud, si tienen algún señalamiento, algo puntual que quieren hacer sobre alguna configuración que aparece en la cámara, en uno de los menús, algo que no entiendan, sin problema ninguno me pueden escribir. Si desean hacer alguna revisión, algo de algún equipo que les parece complicado y tal, también me pueden preguntar. No hay problema ninguno. La idea siempre, como les digo, es compartir a partir de la experiencia, a partir de haber trabajado con estos equipos, compartirlo con ustedes porque pueden ser de gran ayuda.